Somos Ya todos no me tuyos, deja Siete. más. Ok, entonces nada más aquí, esto, y listo. ¿Sí ven? Sí. Ok, perfecto. Entonces déjenme nada más. Pues el día de hoy la sesión es, obvio, sobre vinos y vinos en México. Entonces, bueno, es un tema que me apasiona y decidí hacerlo sobre México porque, bueno, vivimos en México y creo que hace falta todavía que en general todo el mundo en México tenga un poco más de conocimiento qué es lo que está pasando en nuestro propio país con el tema del vino, ¿no? Eh, pues en México hay un montonal de regiones vitivinícolas. Creo que las más renombradas son 12. Y ¿sabían que aquí en México plantar una hectárea de vid cuesta alrededor de $5,000? Mm. Y el buen vino comienza a producirse más o menos 5 años después de que se establece el viñedo. Y ahorita en el país existen 3,600 hectáreas de viñedos que superan en promedio una inversión de 800 millones de pesos. O sea, es una lana. Y en el 2020, la industria vitivinícola, bueno, creció como un 30% y se llegó a invertir de manera adecuada para todas las regiones donde hay posibilidades de crecer vides y de hacer vino se hicieran. Y el 85% de las bodegas mexicanas producen entre 200 y 500 cajas de vino al año, pero la gran mayoría no tienen superficie de viñedo. Esto quiere decir que hay muchísimas bodegas que hacen vino en México que no crecen o no cultivan sus propias uvas. ¿Sí? Esto es una de esas situaciones rarísimas porque en la mayoría del resto del mundo, todas las bodegas que tienen etiquetas y que producen vino, ellos se encargan de crecerle o de cultivar la mayoría de sus vides. Y aquí en México es un fenómeno muy raro donde hay un montón de gente que hace vino, pero no tienen la menor idea de cómo crecer y cultivar todo el tema de la uva, sino que la compran. Eso no quiere decir que no sean vinos malos, pero es un poco diferente a todo el tema romántico de cómo se hacen los vinos en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la historia, un poco del clima, y después vamos a ir a revisar un poco, con más detalle, no mucho, las diferentes regiones del país para que tengan una mejor idea de las diferencias y por qué son especiales o diferentes. Sí, entonces, Seti, quería dar un comentario. sí, dime. Nomás como un breviario cultural, en Ujú. el caso de las berries, por cada hectárea implica 1 millón de pesos. Por todo, o Wow. sea, no solamente en sí la hectárea, sino todo el conjunto. Ujú. Entonces, pues sí, es más económico invertir en vinos, pues, Sí, por lo que estás comentando. ¿Y el, Sería mi re- comentario sí. nada y más. el retorno Ah, cuál sería, Benja? ¿No tienes ese dato? El retorno no lo tengo, pero por lo que he visto, estás hablando que hasta el tercer año empiezan a producir, pero el retorno debe estar entre 3 4 años, pero la rentabilidad es de un 35 un 40%, o sea, es muy alta la rentabilidad, Wow. Ujú. pero la inversión es muy wow. fuerte, Mm, porque imagínate, para tener 5 hectáreas lo que necesitas mm, con todo el Sí, escenario. Entonces, la medida que vas creciendo, pues te va implicando más infraestructura y ahí es donde mm. pues cuesta más trabajo invertir por si no tienes tú los, los medios económicos, ¿no? sí, claro. Vale. Qué interesante. Ay, ok, pues regresando al tema, la viticultura en México es la más antigua de América, o sea, de todo el continente, y a la vez una de las más recientes. Sí, es aquí una como dicotomía porque
Hay bodegas que hay una bodega en particular en México que es la más antigua de todo el continente, pero al mismo tiempo el país es muy joven en todo el tema o en el mundo de los vinos. En la época precolombina ya existían vides salvajes en toda la zona, pero no eran aptas para la elaboración del vino, porque eran más bien variedades autóctonas de uva para mesa, o sea, uva para comer, y unas que son muy, muy, muy ácidas. Entonces, si recuerdan sus clases de historia, América, el continente, se descubrió en 1492 y unos años después, en 1521, llegan los conquistadores y los misioneros españoles a México. Y es el conjunto de estos grupos de gente que traen la vid a México. Y la primera planta de vid o la primera variedad de vid que llegó a México es una variedad que en Europa se conoce como listán prieto, pero aquí en México se le llamó la uva misión. Y obviamente si ponen un poquito pues de seso, es obvio que le pusieron misión porque eran los misioneros, todo el tema relacionado con la iglesia, el que ayudó y fomentó que la industria vitivinícola en todo el mundo saliera adelante, ¿no? Eh, si se plantaron en México y les digo pues que era la uva misión. Durante la época de la colonia, Hernán Cortés en 1524 ordena una gran cantidad de plantación de vides. Y creo que la regla era que si tú tenías 100 personas trabajando por ti, tenías que plantar alrededor de 10 vides por cada una de las personas que trabajaban en tu terreno o en tu espacio, ¿no? Entonces, eso ayudó muchísimo la propagación. En 1572 se estableció o se fundó una misión que se llama la Misión de Santa María de las Parras. Si recuerdan, en la época de toda la colonia, bueno, a lo largo de la historia, en todos los países del Nuevo Mundo, siempre fue la iglesia representada por los misioneros, ya fueran franciscanos, eh, eh, de donde fueran, de la orden que fueran, los que estaban encargados de proteger, por un lado, intereses de la iglesia, pero también de evangelizar a las poblaciones. Y para poder hacer eso, obviamente que necesitaban tener el vino de consagrar, que era un elemento fundamental en todo el tema de propagación de la cultura de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso que las misiones tuvieron un papel tan importante en todo el tema de desarrollo de la cultura, del vitivinícola. En 1593 se funda una bodega comercial que se llama Marqués de Aguayo en la ciudad de Parras, en Coahuila. En 1595 el rey Felipe II, que es nieto de los reyes católicos, prohíbe la siembra de vides en el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Pues porque para ese punto ya se estaba produciendo tal cantidad de vid en el Nuevo Mundo que estaba empezando a competir con la producción de uva para hacer vino en España. Entonces el rey Felipe II dijo, ya no más. Estos nada más son datos así, a lo mejor muy separados, pero es nada más para que tengan en mente que hay un montón de aspectos históricos que afectan a todo el tema pues, del desarrollo de dónde estamos el día de hoy en tema de producción de vinos en México. En 1593 nace la primera bodega comercial en Coahuila, que se llama Francisco Urdiñola, y en 1595 se aplica la ley de las Indias, que está relacionado con lo que les comenté hace rato, ¿no? Del rey Felipe II, que no se podían cultivar más vides porque era mucha competencia para las vides del Nuevo Mundo. Y dato muy interesante, en 1597 nace, ahora sí formalmente, Casa Madero, la vinícola San Lorenzo, que es la primer bodega oficial de todo el continente americano. Y en 1870, don Evaristo Madero adquiere la hacienda y la bodega y la llama San Lorenzo. Y en 1884 trae vides de Europa
de las mejores calidades, las zonas más selectas. También trae madera para hacer sus propias barricas y es así como empieza la producción oficial de lo que ahora todos conocemos como, identificamos como Casa Madero. Y mencioné brevemente la importancia de la religión y del vino. Bueno, pues los jesuitas, en este caso, en toda la zona de la California, Baja y Alta California, tuvieron muchísimo impacto, ayudaron también grandemente a la comercialización de los vinos. Y aquí, si ven los dos monjes del lado izquierdo, uno es Fray Junípero Serra y el otro es Juan de Ugarte. Los dos tuvieron un papel muy, muy importante en todo el desarrollo de lo que ahora es pues, la zona de mayor producción de vino en México, que es todo el Baja California, y nos guste o no, pues también todo lo que es la producción de vino en California hasta Napa, ¿no? Juan de Ugarte se le conoce como el padre de la vitivinicultura en California y él ingresó a la Compañía de Jesús en México en 1679. Y me parece que fue maestro de filosofía en un colegio y ahí conoció a otro padre misionero que van a reconocer el nombre, que se llamó Eusebio Francisco Quino. Fueron ellos dos que hicieron mucha labor misionera en toda la península de Baja California. Y les digo que si reconocieron el nombre, porque todos debemos de acordar de que hace unos 20, 30 años aquí en México había un vino que era muy popular y era el vino, la marca era Padre Quino. Entonces está relacionado pues con esta personita, ¿no? Y en 1860, don Miguel Ferriño Lander funda la empresa Cuatro Ciénegas en Coahuila y ellos básicamente se siguen dedicando enormemente a la producción de vino de consagrar, como lo ven aquí en su pantalla, ¿no? El señor gordito de en medio es don Miguel Ferriño y pues la foto que ves del lado opuesto está a la entrada de sus viñedos. En el siglo XX, pues la influencia más grande que hubo fuera de las situaciones políticas, bueno, sí, situaciones de guerra, fueron aportadas pues por Porfirio Díaz y por Ramón Corral, porque promueven muchísimo la vitivinicultura. A principios del siglo, por ahí del 1903, 1912, se mudan, hay la fundación de una colonia muy grande de gente que viene de Rusia, en el área del Valle de Guadalupe, y ellos traen consigo una cantidad de vides y empiezan a plantar pues para ver si les da rendimiento y ellos poder establecer su modo de vida. Después llega la revolución, obviamente a raíz de eso, una vez que termina, se generan pues nuevas esperanzas porque hay cambio político, hay cambio económico y alrededor de 1920 resurge la producción del vino, porque obviamente cuando hay una situación de inestabilidad política económica en el país, pues todo el mundo deja de hacer lo que estaba haciendo y todo el mundo está enfocado pues en la guerra de revolución. Y es hasta 1939 en Querétaro nacen las vinícolas San Marcos y Cavas de San Juan. Y alrededor de 1940 es cuando realmente se produce un auténtico despegue en lo que es considerado la nueva vitivinicultura mexicana, ya con base en técnicas, en procesos científicos, en enólogos, en gente con realmente formación técnica académica. Más que pues la experiencia campesina, ¿no? Sin quitarle la importancia que tiene. Y en 1948 surge la Asociación Nacional de Vitivinicultores, que hoy es el Consejo Mexicano Vitivinícola. En 1951 se inicia el proyecto de Domecq en México, en la población de Los Reyes La Paz. En el 53 es la primera en hacer grandes inversiones, la familia Domecq, que se establecieron en México. En el 58, Francisco Domenech
funda Cavas de San Juan, que ahora es conocida como Vinos Hidalgo. Y en 1975, Luis Ángel Cheto funda las bodegas L.A. Cheto. ¿Sí? Entonces, estas son como milestones, son como hitos en la historia vitivinícola de México, que pues son interesantes saberlos porque son grandes nombres que todos hemos oído una vez u otra, y es interesante ver más o menos cómo encajan en dónde, para ayudarnos a entender las bases de qué es lo que está sucediendo ahorita en el país. En el 87, la Fundación Montechanic aparece, fundamentalmente creada por, no sé si hayan escuchado estos nombres, pero hay una persona que se llama Ricardo Ogel, Jaime Navarro, Manuel Castro y dos extranjeros, uno que es Hans Backhoff y Eric Hatzpater. Y en el 87 se establece en Tequisquiapan, Querétaro, Freixenet, que es una de las bodegas más grandes de producción de cava en España, y vienen y se establecen en México y tienen el permiso de las autoridades vitivinícolas en España de que todo el producto que se hace en México pueda utilizar la misma etiqueta, el mismo nombre y las mismas técnicas, ¿no? Entonces eso le da muchísima veracidad, por así decirlo, a las técnicas de cultivo y sobre todo a la calidad de la producción de uvas en todas estas zonas. En 1988 se funda Casa Vivayov por un extranjero que se llama David Vivayov, y en 1994 se funda Chateau Camus por Ernesto Álvarez en Baja California. Estas dos etiquetas son etiquetas también muy reconocidas, y debido a los nombres que no suenan en español, mucha gente, tú puedes ir y pedir una botella y te sacan un Chateau Camus y dices, ay no, yo lo que quiero es un vino mexicano. Pues estos son vinos mexicanos, ¿sí? En 1997 se funda Casa de Piedra por uno de los enólogos o una de las personalidades hasta el día de hoy más grandes que hay en el mundo del vino en México. Es este señor que se llama Hugo da Costa. Y no sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar de la Estación de Oficios del Porvenir, ¿no? No. Pues en el círculo de toda la gente que está interesada en temas de vinos, ya sea para beberlos o involucrados en vender, estudiar, etcétera, se le conoce como la escuelita. Y básicamente es una organización que se dedica a, bueno, se dedicaba porque ya no existe, al parecer cerró hace como unos 6 meses. Era un espacio multidisciplinario que tenía la idea de agrupar a toda la gente que estaba interesada en crecer su conocimiento relacionado con vinos, formaban enólogos, formaban comerciantes, con muchísimo conocimiento para la importación y comercialización de vinos, y además era un espacio un poco social, y ellos estaban enfocados en recuperar el viñedo, en recuperar los olivares y todos los oficios y tradiciones que iban relacionados con esto. Y también hay una escuela de vino artesanal que se llama EVA. No sé si por ahí en algún momento lo escuchan, pues han sido dos de las organizaciones que han ayudado muchísimo a que la cultura vitivinícola en México pues florezca y vaya mejorando. Ahora, más enfocados al vino mexicano, el viñedo mexicano, pues en México hay 37.400 hectáreas de viñedos. De estas, aproximadamente 8.400 están en Baja California. Y Baja California es el principal productor de vides y de vino en todo el país. A la fecha, bueno, en el 2021 se plantaron 750 hectáreas extras. ¿Y alguien tiene una idea de cuánto vino se consume en promedio per cápita o por persona en el país? No. ¿Alguien se anima a adivinar? Pues yo pudiera pensar quizá per cápita al Sí, año, por persona. no sé, unos 2 litros. Ujú.
Un poquito menos, es 1.3 Ah, litros por persona, pero en los últimos 10 años esto ha cambiado muchísimo, porque hace 10 años se tomaban, creo que el promedio per cápita eran como 300 mililitros, o sea, una copita bien servida y punto. Entonces, pues sí, hemos mejorado bastante, ¿no? Entonces, recuerden que plantar una hectárea de vid en México cuesta alrededor de $5,000. El buen vino comienza a producirse después de 5 años después de que estableces el viñedo, porque tienes que dar tiempo a las vides que maduren, que no es tan complicado como el agave, creo que son 7 años, pero sí necesitas tener tiempo y paciencia. Y en el 2023 se espera que la industria vitivinícola en México pudiera crecer entre el 30 y el 50%, sobre todo si se sigue invirtiendo de manera adecuada en las hectáreas disponibles en todas las regiones. Y nada más dato cultural, el 85% de las bodegas mexicanas producen entre 200 y 500 cajas de vino al año. Y no tienen, les recuerdo, como les había comentado antes, superficie de viñedo. Esto significa que compran la uva. Ahora, en México, ¿qué tipo de vinos nos gusta tomar? Pues los mexicanos somos bien fregones y somos muy duros, entonces la mayoría de nosotros preferimos tomar vino tinto. Y el 71% de la población prefiere tomar vino tinto, solamente 11% el vino blanco, y el resto está dividido en partes iguales entre vinos espumosos, que son champañas, cavas, cremantes, etcétera, y el otro 9% en otros, que son vinos generosos, dulces, rosados, etcétera. Aquí en México, pues se producen más o menos en general 14 millones de cajas, que son tanto para exportación y consumo nacional. Esto equivale a, creo que son 168 millones o 168 mil millones de botellas al año, pero el vino que más se consume en México, ¿cuál creen que es? ¿O de dónde creen que venga? De California. Es vino mexicano. El vino que más se consume en México, por suerte para nosotros, es vino mexicano. Y sí, consumimos el 34.4% del vino que se consume en el país es de México, sigue Chile con casi el 20%, después España con 18.7%, Italia con alrededor del 12%, Argentina el 6.5% y el resto del mundo le queda un poquito menos del 10%. Pero en ese orden es nuestra preferencia de vinos en México. Ahora, ¿cuáles son las cepas más populares o los tipos de uva más populares que se plantan, se cosechan y se usan para hacer vinos aquí en México? Pues son muchísimas, pero el 70% de toda la producción del vino está dividida entre blancos y tintos. Entre las uvas tintas son la Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Tempranillo. Son las más famosas. Y obviamente la que sale ganando es la Cabernet Sauvignon. Y de las blancas son solamente tres, que son Chardonnay, Chenin Blanc y Sauvignon Blanc. Y también la que sale ganando, que no requiere mayor ciencia, pues es la Chardonnay. Esas son las uvas más comunes, más utilizadas en toda la producción del vino en México. Ahora les quiero compartir esta información, que es nada más explicarles un poquito cómo funciona el tema del impuesto al vino mexicano. Todos nos quejamos de que en México, si quieres un buen vino mexicano, tiene que ser un vino caro, porque no hay, como en otros países, vinos de muy buena calidad, o eso pensamos, que sean de gama baja o de gama media. Pero este ejemplo creo que es muy interesante, porque si tú tienes una botella que cuesta 100 pesos para la producción y todo, el IEPS, que es el impuesto especial sobre productos y servicios en el vino mexicano, es del 26.5%. Entonces, automáticamente, pues ya le estás agregando 26.50 a tu botellita.
Y si además de eso le tienes que agregar el IVA, que es el 16%, pues son otros 20 pesos. Entonces al final la botellita que cuesta 100 pesos para hacerse, pues se tiene que forzosamente vender en 146 pesos con 74 centavos. O sea, es casi el 50% extra. Entonces, esto es un tema que muchísimas de las bodegas en México argumentan que es una de las razones por la que los vinos mexicanos son tan caros. Y hasta cierto punto sí afecta, pero estos impuestos se aplican a todos los vinos, vengan de donde vengan. Entonces tú dime cómo explicas que un vino buenísimo que viene de Australia o que viene de Argentina te lo puedas encontrar en 300 o 400 pesos y no puedes encontrarte un vino del mismo nivel de calidad que sea mexicano. Ahora, ¿esto por qué se da? Pues por un lado, porque la producción de vino en México es muy pequeña y aunque sí, la mayoría del vino que consumimos en el país es mexicano, los buenos vinos los agandallan, por así decirlo, la gente que ya conoce, los buenos conocedores que están dispuestos a pagar más por esos vinos. Y es por eso que no se ha logrado desarrollar una gama de vinos medios, o sea, de precios medios que sean de calidades similares o mejores a los vinos de esos precios que vienen de otros países. ¿Sí? Ahora, en México, bueno, ustedes me imagino que han oído hablar de las denominaciones de origen, que en países de Europa te sale la gente con, ay, es que tengo un primer cru de Burdeos, de la bodega, bla, 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 y ves la botella de un vino italiano donde dice la denominación de origen, denominazione d'origine controllata, y todo el mundo pues sabe que son referencias o protecciones muy interesantes que se han establecido para poder identificar los terruños y para darle una mayor protección a la forma en que se elaboran ciertos vinos en otros países. Pues aquí en México todavía no hay denominaciones de origen y a lo que más llegamos es a tener una clasificación por el tipo de bodegas. Entonces, esto no es ley, es nada más una división o una clasificación comercial y se divide obviamente en bodegas clásicas o grandes, bodegas medianas, las bodegas boutique o las bodegas artesanales de garage. Ahora, los vinos más vendidos, bueno, si les interesa más detalles sobre las diferencias entre estas, es, por ejemplo, las bodegas grandes han vendido, pues, no sé, 2 millones o sea, hasta 2 millones de botellas, cuentan con viñedos propios, muy tecnificados, pueden comprar uva, cuentan con todo el personal profesional, tanto en bodega como en viñedo, enólogos, agrónomos, tienen de 15 a 20 etiquetas, tienen laboratorios, venden vino en las bodegas, exportan, son de ese tamaño. Las medianas, pues solo han producido no mayor a 1 millón de botellas. Si tienen viñedo propio, pueden comprar uva, tienen técnicos en bodega y en viñedo, pero no tienen más de 10 etiquetas y están más enfocadas al enoturismo, por ejemplo. Una bodega boutique han mantenido producciones no mayores a unas 72,000 botellas. Botellas suelen tener su viñedo propio, pero para ellos no compran ni fruta ni el mosto, o sea, ni el jugo de la uva. Su viticultura es manual, es más personalizada. El vino debe estar hecho, criado o añejado en la misma bodega. Tienen sus recursos propios, utilizan tecnologías de punta, laboratorios, no tienen más de 10 etiquetas y son muchísimo más estrictos con la supervisión, tienen estándares de calidad internacionales, registran todos los procesos y el objetivo que ellos tienen es permanecer en el tiempo y demostrar constancia con su calidad, ¿sí?
A diferencia de las bodegas grandes, que las bodegas más grandes sí ya tienen la calidad, ya se mantienen ahí debido a la cantidad que venden, pero no es su objetivo convertirse en una estrella de calidad, ¿no? O de menos no abiertamente. Y las bodegas artesanales o garage, por lo general no tienen viñedo, compran la uva, hacen alrededor de unas 10,000 botellas al año, no tienen recursos propios en cuanto a laboratorios y tecnología de punta, ese tipo de cosas. Sí registran sus procesos, pero tienen solamente entre 1 y 2 etiquetas y pueden o no permanecer en el tiempo. O sea, tienen tanta posibilidad de tener éxito como de fracasar. Y ahorita, bueno, vamos a ver los vinos más vendidos en México. Me imagino que, no sé si se los hayan encontrado por ahí, pues Valle Redondo es es una de las etiquetas que más se vende. Y lo crean o no, el famoso vino en brick o vino de caja es súper, súper popular, sobre todo en los restaurantes. Así es que tengan mucho cuidado si cuando van a algún restaurante grande que piden el vino de la casa por copeo, lo más seguro es que venga de uno de estos empaques. ¿Sí? No quiere decir que sean malos, porque sí son súper, súper, súper vendidos. Ya habíamos mencionado el vino de consagrar de las bodegas Ferviño, que también es muy, muy popular. No sé si en el supermercado se les ha atravesado esta gama de vinos. La etiqueta es 4 soles y andan todos alrededor de entre 130 y 200 pesos. Son vinos muy, muy económicos y son súper vendidos. Yo les recomiendo que los prueben para que no se vayan con la finta de la gente que puede ser a veces un poquito snobs en relación con el vino mexicano. Hay cosas agradables que no son nada caras, a lo mejor no se comparan con unos super vinos añejos que tienen muchísima producción en barrica, etcétera, etcétera, pero hay unas cosas interesantes. Si quieren una botella agradable para compartir, para tomarse un día que llegan a la carrera con unos taquitos o un tamal, hagan la prueba. No le saquen la vuelta nada más porque es económico. Y obviamente, pues, Casa Madero en la izquierda con el 3B y el Leacheto, que también son vinos muy, muy populares. En relación con el Leacheto y con Casa Madero, ahí sí la mayoría de la gente que conoce de vinos prefiere todos los vinos de Casa Madero. Yo de los que he probado de L.A. la verdad que en mi opinión, mis respetos, son vinos bastante bien hechos, sobre todo, por ejemplo, el Nebbiolo, que lo puedes tener de emergencia, o sea, guardado de reserva si algún día tienes una cena inesperada y no tienes vino, es un vino que perfectamente puede acompañar una muy buena cena sin quitarle nada a tu cena y a un súper buen presupuesto. ¿Sí? Entonces, las zonas geográficas, bueno, la viticultura en México, les mencioné al principio que son 12 regiones. La zona del Bajío está compuesta por Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Y es una zona de viticultura extrema. Sí, aquí me voy a ir un poquito más rápido porque estoy viendo la hora y para no entretenerlos mucho. Querétaro es el segundo productor de vino en México, tiene un promedio de 600 hectáreas y aproximadamente 32 proyectos vitivinícolas. Los municipios o las zonas más famosas son Ezequiel Montes, Colón, Tequisquiapan, San Juan del Río, El Marqués, Huimilpan, Cadereyta y Pedro Escobedo. Y las uvas más plantadas en esa zona son en blancas las 3 que ya mencionamos, Chardonnay, Chenin Blanc y Sauvignon Blanc. Y las tintas, Macabeo y Malbec son las especiales, pero también plantan Cabernet Sauvignon y Pinot Noir. Y toda esta zona se denomina zona de vitivicultura extrema
porque es un clima semiárido, eh, cubre la superficie plantada el 39.53% de la superficie del estado y hay lluvias torrenciales con riesgo a granito, a granizadas, a erosión de los suelos. Aquí sí tienen que utilizar sistemas de riegos obligados. Hace un frío de la cachetada en enero y febrero. Y las zonas de cultivo en Querétaro están a una altura entre los 2.000 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, sí, esto expone a que todas las plantas tengan muy buena radiación solar. Hay grandes intercambios térmicos entre el día y la noche. Hay poquita humedad porque el ambiente es muy seco durante los meses cálidos. Y la altura permite que aunque sea un clima muy árido, que las temperaturas sean ideales para el cultivo de la vid. Sí, nada más como ejemplo, por ejemplo, en Europa los vinos o las regiones de Burdeos y Borgoña están entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, imagínense la diferencia a plantar vides a entre 2.000 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Otro lugar del mundo donde hay vitivinicultura extrema hasta cierto punto son en unas regiones en el área de Mendoza, en Argentina, que está muy pegada a la cordillera de los Andes. Y a lo mejor uno que otro viñedo en otros países, pero no son áreas así grandes reconocidas por lo extremo. Pasamos a Guanajuato, es el cuarto productor de vino, produce un poquito menos de 500,000 de botellas al año y los lugares más sonados donde se cultivan más vides, el más importante es San Miguel de Allende, pero también en San Felipe, en San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz. Y siguen las varietales blancas, las que predominan es Sauvignon Blanc, y Chardonnay y Cabernet Sauvignon, Merlot Tempranillo, entre las rojas. Las bodegas más resonadas de esta zona, que no sé si hayan ustedes escuchado alguna, hay una que se llama Cuna de Tierra, Remo, Tollán, Fuente Josefa, Dos Búhos, Bodegas El Lobo. Si por ahí alguna vez se les atraviesa una botella de vino que tenga una etiqueta con estos nombres, son del área de Guanajuato. Zacatecas, los municipios más famosos donde más se produce vino es Ojo Caliente, el Valle de las Arcinas o Trancoso y el Valle de la Macarena. En Zacatecas, debido a la calidad de los suelos, el mejor vino que se hace en Zacatecas son de varietales blancas y se utilizan uvas como el Chenin Blanc y la uva Colombard, aunque también se producen vinos tintos. En Zacatecas, sí hay noches muy frías con suelos de granito, arcillas, es un clima semidesértico, entonces los vinos que se producen también son muy potentes, sobre todo los tintos. Pero los blancos tienen la tendencia a tener sabores muy minerales. No son los vinos súper frescos y súper amables como un Chardonnay de Napa, que son florales, que son casi dulces sin serlo dulces. Estos vinos son para gente a la que le gustan las cosas un poco diferentes, porque tienen muchos sabores muy minerales. Algunas veces puedes probar un vino de Zacatecas, un vino blanco, y detectar aromas, sabores como pimiento verde, como si fuera plástico, como si fuera un juguete. Te saben a lo mejor un poquito como a pólvora, o sea, unos sabores así un poco extraños, es por la calidad de los suelos, ¿sí? Y un enólogo muy famoso también en México es este señor que se llama Joaquín Madero y él es el fundador de uno de los viñedos más reconocidos de Zacatecas, que es Tierra Adentro. Es un lugar en donde muchísima gente
va y reserva el viñedo para hacer fiestas como bodas y eso, y producen vinos muy, muy interesantes. Él contrató a Hugo da Costa para que lo apoyara en la generación de algunos de sus vinos. Y este viñedo se fundó en 2010, entonces es un viñedo bastante joven, pero tienen vinos muy interesantes. Y por ahí tienen oportunidad de darse una vuelta a la playa, a la europea, Vinos América, pregunten si tienen algo de tierra adentro para que lo prueben. Aguascalientes también está en el centro del Bajío y también produce vinos blancos y vinos tintos. También climas semidesérticos, suelos arcillosos, arenosos. Aquí se considera más bien un clima continental porque tiene mucha lluvia en verano y es muy seco en las zonas, en la época de sequías. Y las bodegas principales, pues que aquí están, es la vinícola Santa Elena, que se fundó en 2005 y produce anualmente unas 20,000 cajas y tiene más o menos unas 25 hectáreas. Es la bodega más grande de la zona. Pero hay otra que se llama Origen, de Letras, La Bordaleza, Valle Redondo, Bodegas de la Parra y Centro del Valor. Esa nunca la había oído. Pero bueno, entonces pasamos a San Luis Potosí, una de los municipios más importantes, que no sé, yo no tengo el gusto de haber pisado tierra de San Luis Potosí, entonces no lo conozco. Si por ahí algún nombre le suena, pues son los municipios donde se cultivan las vides y donde hay viñedos, ¿no? Villa de Arista, Moctezuma, el Altiplano Potosino, Soledad de Graciano y Sánchez. Y también producen una proporción interesante de vinos blancos con Sauvignon Blanc y Semillón, y las uvas tintas, pues las más grandes, las más conocidas, como son Cabernet Sauvignon, Malbec, Tempranillo, Merlot, Shiraz. Es muchísima influencia europea. Uno de los viñedos más conocidos de San Luis Potosí es Cava Quintanilla, y ellos tienen un vino blanco de una uva que se llama Gewürztraminer, es un nombre de una uva de origen alemán, que tiene la particularidad, esta uva es súper aromática, entonces abres la botella de vino blanco, te está sirviendo la copa y haz de cuenta que te estuvieran rociando un spray de aroma a lichi. Si les gustan los lichis y son de las personas que los compran frescos, a la hora que los estás pelando y te los estás comiendo, ese aroma que es súper peculiar a lichi, el vino blanco de Gewürztraminer de Cava Quintanilla es una experiencia inolvidable, porque si no lo hueles, estás esperando una serie de aromas y de sabores, y a la hora que lo prueban, te golpea todos los aromas de lichi. Es una experiencia súper, súper interesante, porque no te la esperas, ¿no? Te quedas así, wow, ¿esto qué es? Y si te gustan los lichis, pues te va a gustar este vino. ¿Cuál es el nombre, Leti? La etiqueta, el viñedo es Cava Quintanilla. Entonces, búscalo y deben de tener no me acuerdo ahorita el nombre del vino, pero la uva es una uva alemana que se llama Gewürztraminer, que se escribe con G y W. O Leti, igual si vas a una buena tienda, o sea, no sé, un Vinos América, y les dices que te comentaron que hay un vino de Cava Quintanilla que tiene muchos aromas a lichi, lo más seguro es que el sommelier o la persona más capacitada te pueda recomendar la botella adecuada, ¿no? Yo ahorita no me acuerdo el nombre. Sí, dime, Benjamín, ibas a preguntar algo. Estoy pensando, estoy viendo la extensión de esta foto que tú tienes aquí. Ujú. ¿Es riego por aspersión o riego por goteo? ¿Cómo le hacen ahí En para, México, oye, es mucha extensión? sí, casi todo es riego por goteo. Ah, ok.
porque la vid es entre más pobre y menos nutrientes y entre más complicado sea el suelo, es mejor para la generación de una vid de muy buena calidad. Porque la vid es una de estas plantas, pues hasta cierto punto como los mexicanos, ¿no? Que es rejega y terca, y si le dicen que no se puede, como de que no se puede, aquí van a ver y crece, echa raíces, y entre más dramático sea su entorno climático, tiene el mayor potencial de que sea bueno. Obviamente considerando pues muchísimos factores, ¿no? Que no me estoy metiendo mucho a todos los factores de clima y eso, porque nos podemos pasar otras 3 horas hablando de las diferencias y de cómo afectan a la producción de los vinos. Pero sí es muy importante tener en mente que si tú pruebas un Chardonnay de Napa y luego pruebas un Chardonnay de Australia y pruebas otro que se hizo a lo mejor en Querétaro, pues te van a saber diferente. ¿Por qué? Porque las características climáticas y del terreno, la cantidad de luz, etcétera, etcétera, de donde cada uva fue cultivada, ya le dan unas características muy especiales al vino. Y si además le agregas la crianza, que es el añejamiento en barrica, esto, aquello, pues van a saber muy, muy diferente, y son vinos hechos de la misma uva, pero de diferentes lugares, ¿no? Es por eso que todo el tema del vino es tan, tan interesante, porque está lleno de sorpresas y cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, en Coahuila, los municipios más importantes pues son Parras, General Cepeda, Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, Torreón, y la variedad blanca más importante es la Chardonnay, y las tintas, la más importante es la Shiraz. Clima semidesértico, tienen muy poquita agua al año, y las bodegas más importantes, bueno, es una muestra de pues, cómo son los suelos, ¿no? Entonces, imagínate, si tú llegas con un campesino normal que va a plantar jitomate o que va a plantar milpa y sabe que ese es el tipo de suelo, te va a decir, híjole, pues ni que fuera una mula, ¿no? Pero las vides en este tipo de terreno les encanta, les encanta. Y bueno, ¿sí? Entonces, en el caso de Israel, debe haber muy buenos vinos por el tipo de terreno Pues que yo tienen. me imagino que sí. Hasta el momento nunca ha salido al tema en las clases ni con mis amigos, el vinos de Israel. Pero por ejemplo en Líbano sí hacen muy buenos vinos. Son vinos que tienen mucha influencia francesa en las técnicas y en las varietales. Y de hecho hay Ok. una bodeguita, hay una tienda muy chiquita en Plaza Universidad que se llama Uva y Corcho. El dueño es uno de los hijos de los Emuda de pues, los supermercados. Ahorita no me acuerdo si se llama Daniel, no me acuerdo el nombre, pero se apellida Emuda. Y ellos manejan, son de los pocos lugares aquí en Guadalajara donde puedes encontrar vinos libaneses. Mario Muda, Sí, creo que sí. Y de es más Tinte joven. Corcho, Uy Sí, Corcho, perdón. uva y corcho, sí, exactamente. Y ellos tienen buena selección de vinos libaneses, y hay unos vinos, por ejemplo, yo el otro día fui y compré, no lo he probado, pero lo compré nada más por curiosidad, una botella creo que es un Chardonnay libanés, y me costó como 300 pesos o 350. Ok. Entonces hay de todo, ¿no? Igual te encuentras vinos de 5,000, pero bueno. Y pues las bodegas más importantes de Coahuila pues son obviamente Perriño, que son los vinos de consagrar, el Rivero González, Casa Madero, que como ya les he comentado, pues o sea, tiene la suerte de llevar el emblema de ser la bodega más antigua de todo el continente americano, y la primer bodega comercial o bodega vitivinícola en México. ¿Sí?
Si pasamos a Chihuahua, Chihuahua es un estado muy interesante porque en Chihuahua han ignorado la forma en que se están haciendo los vinos en el resto del país y ellos están trabajando muchísimo con la filosofía de vino orgánico, usar prácticas agronómicas sustentables para aprovechar al máximo los recursos naturales. Solamente son 560 hectáreas aproximadas con o sea, es una proporción muy, muy chiquita. Y ellos sí tienen una variedad de climas bastante amplios. Tienen climas semisecos, secos, templados. Por ejemplo, en Samalayuca en el desierto, donde tienes climas fríos como la Sierra Tarahumara, climas tropicales al sur de la ciudad de Chihuahua. Hay variedades térmicas enormes que puedes tener hasta -10 en invierno y arriba de los 40 grados en verano. Entonces, lo que Chihuahua está haciendo, ellos están haciendo un análisis muy, muy detallado de de las cualidades del suelo y las cualidades específicas que cada microclima en cada de sus pequeños viñedos o regiones les da. Y en lugar de decir, ay, a mí se me hinchó el ombligo y quiero plantar Chardonnay o quiero plantar Cabernet Sauvignon porque es la que más vende, ellos dicen, no, esta parcela o este espacio o estas hectáreas debido a el clima, la calidad del suelo, bla, 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 la varietal de uva que mejor se cultivaría aquí es la Petit Verdot. Entonces están plantando Petit Verdot y están tratando de maximizar la ayuda que ya tienen para generar vinos de una calidad enorme. Lo único malo es que son todavía tan pequeños, pues que no se conocen, ¿no? Yo no he tenido la suerte de probar ningún vino de Chihuahua y tampoco hay así etiquetas que tú digas son súper conocidas, que puedes ir y pedirlos, pero es un tema interesante porque es el único lugar del país en el que están haciendo cosas, en mi opinión, como las deberían de estar haciendo en todo el resto del país, ¿no? Si, por ejemplo, uno de los maestros del curso que estoy tomando tuvo la oportunidad de platicar con el dueño de Tierra Adentro en Zacatecas y decirle, oye, es que ¿no tienes un vino blanco? Porque probaron el tinto y sí estaba bueno. Y dice, oye, es que aquí debido a la tierra, ¿no tienes un vino blanco? Dice, sí, sí lo hago, pero lo hago solo para mí. ¿Y por qué no lo vendes? Porque la gente viene la gente y me pide, oye, tienes Cabernet, tienes Tempranillo, tienes Shiraz. Dice, entonces, ¿para qué voy a gastar tiempo, dinero, esfuerzo produciendo un vino que a lo mejor va a ser el mejor de mis vinos? Se me va a quedar en la bodega porque nadie lo va a querer comprar. ¿Sí? Entonces, es por eso que les digo que desde mi opinión, Chihuahua está haciendo las cosas y tiene un gran potencial para que le salgan pues muy bien hechas las cosas, ¿no? Y bueno, les había comentado por qué, pues por la diversidad de los climas y por la forma en que están haciendo las cosas. Y una de las bodegas más conocidas es Encinitas. Esta es una foto de, pues de los viñedos. Hidalgo, pues es el viñedo El Refugio, es el primer viñedo ahí, está en la frontera entre Querétaro e Hidalgo, y la misma historia, pues, de los demás lugares, ¿no? Riego por goteo, poquito, plantan un poco de todo, están queriendo imitar un poco más los vinos franceses e italianos porque están utilizando sus tecnologías, pero tampoco no hay nada súper relevante. Jamalí es una de las etiquetas más conocidas de ahí. Ese posiblemente lo hayan visto en algún supermercado o en una tienda especializada. Ceti, tengo otra Ali, pregunta. sí, dime. En el caso de las berries, hay empresas que se dedican a hacer las plántulas y producen, no sé, 20, 30 millones de plántulas. En el caso de los viñedos, ¿cómo se agencian de esas plántulas de vid? Se les llama pies y casi siempre los viñedos grandes pues tienen sus laboratorios
y en unos casos tienen como sus pequeños criaderos, ¿no? Como sus pequeños invernaderos. Y si no, a través de las organizaciones internacionales a veces pueden hacer la compra directamente a viñedos de otros países. No sé, se me ocurre que, por ejemplo, o sea, me lo voy a inventar, pero a lo mejor si Montechanic nunca ha plantado la varietal verdejo, pues a lo mejor va con los españoles y del área de Rueda y busca quién es el mayor productor de verdejo y les dice, oye, pues me interesa, ¿qué te parece si me vendes? Quiero importar X cantidad de pies de vid para ver si pegan y me van a funcionar en baja y yo, Montechanic, en 5 años poder lanzar al mercado una etiqueta de verdejo. Sí. Ok. Pero también se usa mucho, pues dependiendo del área, pues la generación de clones, ¿no? O de híbridos. Y en Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá son expertos haciendo estas cosas. Ok, ¿Sí? sale, En gracias. Jalisco, sorprendentemente, además de tener la producción de tequila, también al parecer, bueno, hay áreas, sobre todo en la ribera de Chapala, que son propicias para la generación bueno, la plantación de vides. Ahora, el lago de Chapala y todas las áreas aledañas, lo único especial que tiene es el microclima. ¿Sí? Pero es tan especial que mucha gente, muchos de los expertos dicen que no le aporta nada extraordinario a la generación de vino, porque es tan especial, es como si fuera hasta cierto punto un poco falso, porque no hay la cantidad de minerales, no hay la altura, no hay las diferencias climáticas que van a permitir que las uvas que estés cultivando en esa zona le vayan a transmitir unos sabores únicos y o sea, súper reconocibles que le van a dar esa identidad de decir, es que yo soy vino del lago de Chapala. ¿Sí? Entonces, mucha gente dice que realmente sí, qué padre, qué chido, pero que nunca va a llegar a ser un vino que tú digas, wow, es que este vino representa los sabores de la ribera de Chapala y tal. Realmente no. Y además, como tienen tan buen clima, tienen la posibilidad de hacer dos vendimias, o sea, dos colectas de vid al año, cosa que es inusual en casi todo el mundo. Y viñedos conocidos, el viñedo del Tejón y Cava Chalupo. El viñedo del Tejón es el más viejo y si algún día les interesa una salidita no muy lejos, váyanse por la carretera, o sea, por la salida a Colima, a Manzanillo, pasan Jocotepec como si fueran a Mazamitla, en San Luis Oyatlán, que está Cava Chalupo, y ahí pueden ir, conocer el viñedo, quedarse a comer, es un lugar bastante mono para pasar el día y pues está cerquitas, ¿no? Nuevo León también no hay mayor relevancia, al igual que Sonora y Durango, son las varietales, o sea, los municipios, a lo mejor han oído hablar de Linares, de García, General Terán, pero realmente no hay nada más característico, más relevante que les pueda mencionar, más que el hecho de que sí se cultivan vides, las varietales principales, pero no hay nada más relevante, ¿no? Igual en Sonora, Hermosillo, Caborca, Cananea, Agua Prieta, Chardonnay, que es la uva blanca principal, las uvas tintas que se cultivan en el área, y pues pasa lo mismo en Durango. En Durango ni siquiera hay una zona en particular que sea la más renombrada, ¿no? Y obviamente llegamos a el corazón o la zona productora de vinos más grande de todo México, que es Baja California y sus valles. Y los valles más importantes son el Valle de San Vicente, el Valle de Guadalupe, el Valle de Santo Tomás, el Valle de San Antonio de las Minas y Ojos Negros. Entonces, si por ahí algún día se les atraviesa una etiqueta y ven en la etiqueta que menciona alguno de estos
nombres, Ojos Negros, San Antonio de las Minas, Santo Tomás, son los más relevantes. Les repito, esta foto o esta imagen las puse porque se me hace súper interesante. Todo el mundo pensamos en Baja California y pues sí, es enorme, o sea, vean toda la parte en rojo en el norte del país, ¿no? Es enorme, es la mitad de la península. Y cuando pensamos en vinos y en Baja, y cuando la gente nos habla la ruta de los vinos, yo para empezar me había imaginado que que era pues enorme. Pero si se fijan, todo está abarrotado o está todo súper ubicado en los alrededores de Ensenada. Y Ensenada, si ven, está muy al norte del valle, o sea, muy al norte de la península. Entonces, pues es muy interesante esta situación, ¿no? Una de las grandes diferencias que hacen la zona de Baja muy diferente es el clima. Este es un clima mediterráneo extremoso, tiene veranos muy extremos, secos, inviernos suaves y ligeramente fríos, y tiene un microclima mediterráneo que hace que es muy exclusivo y propicio para las actividades vitivinícolas. Este es una de las primeras zonas donde hay contacto con la influencia del Pacífico, porque el Pacífico está entre 18 y 30, 40 kilómetros de los viñedos, y se genera una corriente marina que corre de norte a sur debido a la rotación de la Tierra, tiende a desviarse hacia el oeste, y es por eso que algunas veces tú estás en Baja y si vas a visitar algún viñedo, muy temprano lo ves así como en estas fotos, ¿no? Cubierto de neblina, y eso le hace que las condiciones climáticas permitan vinos con mucha expresión aromática, con muy rico en taninos, que se sienta mucho el alcohol y con mucha frutalidad, que tengan mucha madurez, ¿no? Las varietales principales pues son las que ya conocemos. Se producen vinos blancos, secos, semisecos, rosados, generosos, de todo tipo de vinos. Y hay futuro en general para el vino en México. Pues sí lo hay. ¿Qué es lo que viene? Se dice que va a haber muchísimo incremento en los canales digitales, tiendas en línea, cartas digitales. Cada vez hay más y más conocedores y profesionales capacitados en el turismo, mayor adaptabilidad de las varietales. Y para el 2023 se cree, porque ya hay un proceso, un como borrador de ley, pero no es un tema legal, es un tema más bien de indicación geográfica, donde ya va a haber las denominaciones de origen, va a haber una marca colectiva para que se pueda etiquetar el vino como vino mexicano. También se está produciendo el nom mexicano, el nom del vino. Y pues en general eso es el tema del vino en México. No sé si alguien tenga una pregunta. Estoy viendo que ya nos pasamos un minuto del tiempo general, pero es un tema muy amplio. Yo pensé que era interesante darles una vista así, en general de cuáles son las regiones y unas de las similitudes y otras de las diferencias, sin meternos tanto a hablar ya de los vinos, ¿no? Porque eso pues igual puedes agarrar un vino, ir y probarlo, pero a lo mejor no te da el background. The 5 minutes over time. I need to phone England. Entonces, no sé si tengan por ahí alguna pregunta. Leti, Pues pues la muy verdad es que... interesante. Ah, perdón, adelante, Adri. Sí, muy interesante, Leti. Yo la verdad no sabía que, por ejemplo, Guanajuato tuviera tanta espacio. Y bueno, comentarles que ya encontré el vino, se llama Laberinto de Cava Quintanilla.
y bueno, se ve muy interesante. Muchas gracias, Leti. No, pues un placer. El día que quieran nos juntamos y podemos hacer una cata, podemos probar vinos, ya saben, yo siempre dispuesta. Ay, Claudia, Gracias, Leti. La verdad, yo estoy sorprendida, digo, todo lo que representa el vino. Digo, yo soy una perfecta ignorante hablando de vinos. Sin embargo, en muchos viajes que he hecho, digo, gracias a Dios, me ha tocado visitar Casa Madero, he estado en Chile, en algunas partes, y es ahí la historia del vino. Obviamente, bueno, la cultura en relación al vino y lo importante que es el vino, digo, en nuestra cultura y vida económica. No nada más en México, sino a nivel mundial. Muchas gracias. ay, gracias a ti, Claudia. Benjamín. Me encantó la plática de ti, o sea, nos diste realmente nos clarificaste cómo está el vino tinto en México, las zonas, era algo que realmente yo en lo personal no conocía, a excepción de Freixenet y lo que sé que hay acá en Valle de Guadalupe, pero creo que fue muy clara. Gracias por Pues esta sesión, ¿sí? Me un encanta. placer y si quieren por ahí checo mis notas y les paso más tarde el día de hoy una lista de buenos vinos mexicanos que yo he probado Un Sí, gran para viaje, que los Seti. prueben. Un gran ¿Vale? viaje por México. La verdad que es súper bueno conocer lo que está sucediendo aquí. Yo también, al igual que Clau, me declaro muy ignorante en el tema de los vinos. Ujú. Y pues siempre es bueno conocer, tener más acervo y como tú dices, empezar a probar también. Pues ya saben, cuando tengan alguna duda o lo que sea, me buscan y platicamos. de hecho ¿Vale? hay una tienda que vende puros vinos mexicanos, ahí por la zona de Chapultepec, no sé si la conozcas, Seti. No, no la conozco. Sí, exclusivamente La, vino mexicano. la voy a buscar. Sí. Ahí Y, está Sí, sí, por sí. 2, 3 cuadras arriba de Chapultepec yendo hacia Américas. Te voy a Ujú. conseguir el dato y te lo mando. Órale, súper. y reafirmo la recomendación a Ove Culture que está ahí en Plaza Universidad para que se den una vuelta. También es una tienda que aparentemente se ve pequeñita, pero la verdad es que es pura calidad. Y si se acercan ahí con Mario Muda, también les va a recomendar algo muy bueno. Sí, sí, tienen cosas muy buenas. Ujú. ¿Vale? Pues muchas gracias, Eti. Pues de nada, yo lamentablemente los tengo que dejar corriendo porque tengo que ir a atender el Zoom con mi equipo de trabajo, que ya les mandé mensajito diciendo que voy un Muy poquito bien. tarde. Sale. ¿Vale? Pues Me dio gracias, muchísimo gracias a gusto, que todos, que estén tengan un bien. gran viernes, un gran fin de Igual. Nos, semana, que gane Checo hoy en México, este fin de claro que Muchas semana en sí. México. gracias a Nos ti. Gracias. vemos, bye. Bye.